Ok, buenas tardes. Entonces, ahora vamos a empezar a ver, y ya a partir de esta clase, como el análisis empírico, porque las finanzas se ha ido muy por este lado de la parte empírica, comparado con todas las otras, ¿cómo se llama? Partes de la economía. Quizá finanzas se parece más a las ciencias naturales, ¿verdad? En cuanto a la cantidad y la calidad de los datos. Quizá, bueno, eso ya ha cambiado también un poco porque ahora también con todo el tema del Big Data y todo, pues también ya se parece mucho, digamos, eso igual también tiene muy buena calidad de datos, pero en finanzas siempre lo ha tenido. Y entonces, bueno, ahí la cosa que se empezó a desarrollar, digamos, del 70, más o menos del 70 hasta el 92, son 20 años, fueron de test del KPM. Entonces vamos a verlos y a ver qué salió de eso. Ha generado un poco de controversia, pero antes de eso quería explicarles un poco de, ¿cómo se llama? Un poco de la filosofía de la ciencia, porque resulta que eso va a ser importante para entender bien digamos, lo que estamos haciendo. Entonces, en la filosofía de la ciencia hay un señor, varios señores importantes. El primero es Karl Popper. Y entonces Karl Popper es un filósofo de la ciencia. Y entonces él nació y creció en Austria, en Viena, a principios del siglo XX. En la Segunda Guerra Mundial se fue a Inglaterra. Y entonces lo que es interesante Viena a principios del siglo XX es que había un montón de cosas que estaban sucediendo, que eran muy interesantes. Una primera cosa que digamos, Karl Popper tuvo es que por un tiempo, no sé si corto, largo, ¿verdad? Fue un marxista. Ya después se desencantó de eso. Ya vamos a ver que todo esto tiene relevancia para lo que vamos a ver hoy. Entonces, esa es la primera cosa, ¿verdad? Su primera experiencia. Y pues también habían círculos marxistas ahí en Viena. La otra cosa interesante de él fue que también fue discípulo de Adler. Esto es un psicoanalista, un psiquiatra. Tal vez ustedes, para que sepan un poquito más de eso, ¿verdad? En Viena hay las tres escuelas de Viena, de Freud, ¿cómo se llama? De Jung y de Adler. Y entonces también estaba la psiquiatría, ¿verdad? Y había una serie de cosas ahí interesantes, ya que al Popper pues, le tocó en esa tercera escuela de Viena. Y una cosa que le impactó muchísimo, porque también fue otra cosa que se dio ahí en 1906, más o menos, un poquito más tarde, fue que vino a dar una conferencia o varias conferencias a Viena, Albert Einstein, y para explicar la teoría de la relatividad. Entonces, lo que le llamó a Karl Popper la atención de la teoría de la relatividad era lo riesgosas que eran, digamos, por decirlo así, las predicciones que estaba haciendo, porque, no sé, por ponerles un ejemplo, una de las cosas que Einstein, la teoría de la relatividad, decía era que bajo un objeto suficientemente masivo, la luz iba a doblarse a tal ángulo. Y ¿cómo se llama? Que era un número diferente de Newton, que era, por decirlo así, la física que existía hasta ese momento. Y entonces lo que a Karl Popper le parecía bueno o riesgoso, ¿verdad? De esa teoría era que si no se doblaba ese tanto por ciento que decía la teoría de Einstein, se caía, se caía. Y entonces ahí él lo que dijo es, bueno, resulta que yo, digamos, como que hizo una distinción interesante, qué es ciencia, qué no es ciencia. Y entonces vamos a empezar ahí un poquito, ¿verdad? Entonces, eh, empecemos por decirlo así, algo que digamos que es una pseudociencia.
y qué es la astrología. ¿Qué? ¿Por qué dijo él, digamos, qué saben ustedes de la astrología? La ciencia que estudia los astros. Bueno, ok, eso es la astronomía, ¿verdad? Pero la astrología es que son los que hacen el horóscopo, ¿verdad? Son los que hacen el horóscopo. Y entonces el horóscopo, básicamente usted lo lee todos los días y le dice, hoy te encontrarás con una persona muy especial, ¿verdad? Entonces, eso prácticamente puede explicar cualquier cosa, ¿verdad? Si es muy especial buena, si es muy especial mala, lo que sea, ¿verdad? Entonces, lo que lo hace una pseudociencia, vamos a ver, hay varias cosas. Una es que no hay nada que puede, digamos, no tiene ninguna, por decirlo así, predicción que sea rebatible, ¿verdad? Todo la astrología, todo lo puede explicar y nada lo puede explicar, ¿verdad? En pocas palabras. La otra cosa, digamos, en el fondo, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿qué tiene que ver el movimiento de Marte o de Venus, ¿verdad? Con cómo me va a ir a mí hoy o mañana, ¿verdad? Uno dice, eso parece no tener ningún tipo de relación, ¿verdad? Entre una cosa y otra. ¿Ok? Entonces eso era una pseudociencia. Pongamos un ejemplo ahorita de ciencia, porque ahí hay otras dos que nos van a interesar. Una ciencia sería la física de Einstein o la física de Newton, ¿verdad? Donde lo que tienen son predicciones muy específicas, que dicen, vea, si la luz pasa cerca de un objeto masivo de gravedad, la luz va a tener, va a doblarse de esta manera, así, así, así. Entonces tienen predicciones que, digamos, en palabras de Popper, son predicciones falsificables. Es decir, que si predice esto y si no lo di, y lo puedo traer y experimentar, y si no se cumple esa predicción, entonces yo sé que esa teoría pues no está bien, o no, digamos, no está funcionando. ¿Ok? Esa, digamos, por decirlo así, es una ciencia. Hay otra cosa que él dijo, ¿verdad? En el momento, yo no sé en este momento si será o no será el caso, ¿verdad? Que es lo que llama él la presciencia. Entonces, la presciencia es básicamente el ejemplo que él ponía, era de todas estas teorías psiquiátricas de las escuelas de psiquiatría, ¿verdad? ¿Por qué les dice presciencia eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene de característica, por decirlo, la psiquiatría? No sé si saben algo de psiquiatría, de Freud o de lo que sea. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es eso? ¿Qué son las cosas que dice Freud, Jung o Adler? No sé. ¿Qué dicen? ¿Qué saben ustedes de Freud? Freud, me imagino que estamos hablando del Sí, neurólogo, el sí, sí, neurólogo que hizo mucho estudio en la rama de la psicología, ¿no? así es. Del psicoanálisis, si no me equivoco. Psicoanálisis, efectivamente. Y que, bueno, que entonces Freud, una de las cosas que decía, vea, está el subconsciente y funciona así, así, y bueno, puede tener un impacto así. Entonces, lo que decía Karl Popper, decía, vea, todo lo que está diciendo es muy sugestivo, muy interesante, pero resulta que no tiene ninguna predicción hasta el momento falsificable. A diferencia de la astrología, ¿verdad? Lo que estaba diciendo, el subconsciente y de todas estas partes, digamos, que del psique, como que sí tenía más, por lo menos, más credibilidad que usar la astrología. Y entonces en ese sentido él decía, "Vea, eso parece ser que hay algo ahí, pero no ha llegado al momento en que realmente sea una ciencia porque no tiene, ¿cómo se llama? En este momento, en el momento que él estaba hablando, 1930 más o menos,
no tiene cosas falsificables, ¿no? Tiene cosas falsificables, entonces ese era, digamos, un ejemplo, ¿verdad?, de una presciencia. Y después, aquí, bueno, y entonces va un tema de la pseudociencia, que de la pseudociencia. Y entonces él aquí el ejemplo que ponía era del marxismo. A ver, ustedes que saben del Marx, digamos, ¿qué es lo que decía Karl Marx? Algunos de ustedes, no sé si ya han llevado teoría del pensamiento. ¿Qué decía Karl Marx? ¿En cuál aspecto, profe? En cómo se llama acerca de la economía y del capitalismo. De que los dueños del capital ganaban por la plusvalía que se generaba de los bienes, y esa era toda la riqueza, y los trabajadores, los obreros, no se daban ninguna riqueza, entonces seguían pobres. Ajá. Y entonces, ¿qué? Vamos a ver, ¿y Marx tenía alguna predicción falsificable, digamos, de qué iba a pasar en la historia? Porque, digamos, al fin y al cabo, el marxismo, pues también era una, digamos, y Karl Popper sí la consideró que al principio era una ciencia, porque sí tenía predicciones falsificables. ¿Cuál era la predicción falsificable que tenía el marxismo? Que, bueno, primero estamos en una etapa bueno, eran como varios momentos históricos, pero después del capitalismo seguía el socialismo, y después del socialismo ya se llegaba al comunismo. Ok, entonces lo que él decía es, vea, va a haber la revolución del proletariado. La revolución del proletariado se va a dar en los países más desarrollados industrialmente por todo el tema de inequidades y cosas que estaban pasando, entonces se va a dar esto. ¿Okay? Y entonces Karl Popper decía, vea, eso es, sí estaba, era una ciencia histórica en el sentido de que él estaba diciendo, vea, estos son los argumentos y esto es lo que va a pasar así, 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 por esta y esta razón. ¿Qué fue lo que le pasó al marxismo? Digamos, desde el punto de vista de la predicción falsificable. ¿Se dio o no se dio? ¿Se dio más o menos lo que estaba diciendo Marx? Piensen en el tiempo de Karl Popper, 1930. Y se dio en Rusia, pero Rusia en ese momento no era un país como desarrollado, o sea, todavía tenía muchos feudos, creo, inclusive. Sí, bueno, entonces efectivamente sí se dio una revolución del proletariado, por decirlo así, o una revolución comunista, pero resulta que no se dio porque Marx lo que decía es que eso iba a ser en Inglaterra o Alemania, los países desarrollados, y no se dio en esos países. Y entonces ahí el tema es, una vez que falló esa teoría, pues la gente distinta, pues ahí lo que, digamos, el asunto es de la gente que trató de como enmendar lo que había hecho Marx para pegarlo con lo que había sucedido realmente, que fue que se dio una revolución en Rusia, no fue en Inglaterra, no fue en Alemania, y entonces a partir de ahí nació el marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo, que es, digamos, el marxismo y usted le añade otras hipótesis adicionales, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aquí sigue otro señor que se llama Imre Lakatos. Este señor es, me parece que es húngaro, me parece. Y entonces, él lo que, digamos, él lo que dice, eso es otro filósofo de la ciencia importante, ¿verdad? Es que dice, vea, lo que hay en la realidad son programas de investigación en ciertas ciencias. Y entonces hay digamos, programas progresivos, digamos, progresivos significa ¿qué significa esto? Significa que, digamos, suponga que yo empecé con una hipótesis falsificable y que resulta que la hipótesis falsificable, no sé, no dio exactamente lo que tenía que ser, que vamos a ver que eso es lo que estaba a pasar con el CAPEM,
es que va a dar algo que más o menos suena, ¿verdad? Un poco como con el marxismo, ¿verdad? Pegó algo, pero también no pegó en algunas cosas. Entonces uno dice, bueno, pueden haber dos formas de entrarle. Un programa progresivo donde yo voy refinando los supuestos para tratar de encontrar un mejor modelo. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, como usamos el KPM de Sharp, pasamos al KPM de Black, donde el KPM de Black, él dice, bueno, tal vez la tasa de pedir prestado y la de prestar no es la misma, desarrollemos un modelo a ver qué sale, y sale un modelo un poco diferente, ¿verdad? Pero no es que se está sacando algo de la manga o que ese supuesto sea un mal supuesto o lo que fuera, ¿verdad? Sino que, digamos, está haciendo un refinamiento y mejora de las hipótesis. ¿Ok? Y mejora de las hipótesis. Entonces, eso es una posibilidad, digamos, pero también hay lo que llama en Relacatos programas degenerativos. Tal vez para no meternos tanto con el marxismo, se los explico con otra ciencia, ¿verdad? Resulta que del tiempo más o menos del año 300 antes de Cristo, existía la astronomía, que no es astrología, sino astronomía, que se llama Ptolomaica, de Ptolomeo. ¿Okay? Esto es en Alejandría, ¿cómo se llama? En Egipto. Y entonces resulta que Ptolomeo, más o menos, digamos, hizo una teoría de la astronomía, de cómo se mueven las estrellas y todo, que más o menos funcionaba. Pero resulta que, digamos, como que cada vez funcionaba peor y peor. Y entonces todos los astrónomos que siguieron a este señor, Ptolomeo, tenían que meter como excepciones y a veces excepciones de las excepciones y digamos como que cada vez eran hipótesis más jaladas del pelo realmente, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Como que usted dice, estas hipótesis simple y sencillamente están usándolas como para hacer excusas de por qué no les pega digamos, esta teoría. ¿Ok? Bien. Entonces también este señor Lakatos decía, vea, la pseudociencia no tiene poder de predicción de fenómenos aún no conocidos. No conocidos, entonces una ciencia para Lakatos era algo que pudiera decir, vea, va a pasar esto que no estaba conocido antes. Y entonces les voy a dar ejemplos de lo que él decía, de que eran, ¿cómo se llama? Digamos, pseudociencias, para ver qué les parece. Y hoy ahí hay algunas que tal vez les quiero oír la opinión de ustedes, a ver qué piensan. Entonces decía la astronomía tolemaica, esa que acabamos de ver, el psicoanálisis freudiano, ¿verdad? El marxismo soviético, la astrología, la psiquiatría, la sociología. A ver, bueno, todos estos a ustedes puede ser que les parezcan así, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver estas dos últimas, que es la economía neoclásica y el darwinismo. ¿Por qué dice él que la economía neoclásica es una pseudociencia? Es decir, y eso más de uno se ha echado a llorar un poco, decir, ve, entonces he llevado 3 años de pseudociencia, ¿verdad? ¿Por qué dice él que la economía neoclásica es una pseudociencia? Volviendo a esa idea de él de la ciencia, es algo que predice algo. A ver, ¿qué piensan ustedes? Es decir, micro 2, micro 1 y micro 2, según Lakatos, es una pseudociencia. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Están tristes o no están tristes? No sé. ¿Sí, André? Y eso no sería en el sentido que él habla de que la economía neoclásica solo explican cosas que han pasado. Exactamente, eso es lo que él dice, ¿verdad? Entonces dice, usted con la economía neoclásica, especialmente con un tema que tenemos los economistas, que tenemos las funciones de utilidades y podemos inventarnos las funciones de utilidades que nos dé la gana para explicar las cosas. Bueno, obviamente ya le hemos ido metiendo más con, digamos,
restricciones, digamos, la aversión al riesgo, la utilidad marginal, todo eso, ¿verdad? Sabemos. Pero de ahí uno con las utilidades, como no, nadie las puede observar así, ¿verdad? Entonces uno se le inventa y dice, ah, no, es que esta persona tiene una utilidad así, 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 y por eso hace esto, ¿verdad? Entonces eso es un tema que, digamos, es por lo que él le está diciendo. Y el otro, tal vez, y volviendo, que ya tal vez es el más fuerte, ¿verdad? Es el darwinismo. Él dice, el darwinismo también es una pseudociencia. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Por qué lo dice? El darwinismo. ¿Qué es lo que dice el darwinismo? La biología darwinista de Darwin. ¿Qué es lo que decía Darwin? Sí, perdón. La teoría de la evolución y la supervivencia del más fuerte. Ok, bien. Entonces, efectivamente, eso es lo de Darwin. Entonces, ¿por qué la Catos dice que Darwin era, el darwinismo es una pseudociencia? Alonso. Tal vez porque solo explica cómo los seres vivos han evolucionado al punto que están ahora, pero no dice ¿Cómo van a cómo evolucionar? llegaron de... Ajá. Efectivamente, digamos, ese es el, digamos, era la crítica de la Catos. Igual, uno se puede pelear de que sí, que no, lo que sea, ¿verdad? Pero bueno, eso, digamos, lo que él estaba diciendo. Bueno, entonces, volviendo a Popper, resulta que Popper dijo, vea, a la hora de hacer el análisis empírico de un test, veamos a ver, ¿cómo se llama? Imagínense por ejemplo, teoría de Einstein o física de Einstein. Ok, resulta que vamos a ver dos predicciones que dice Einstein. Entonces, digamos, la predicción 1 es una manzana se cae del árbol. Okay. Y otra predicción que tiene digamos, la teoría, la física de Einstein es la luz se dobla ante un objeto masivo, ante un sol, un hueco negro, tal, lo que fuera, ¿verdad? Entonces ahí va a tener un doblamiento que además él dice cuánto va a ser. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál de estas dos hipótesis vale la pena testear? ¿La primera o la segunda? Y entonces esta es la que llaman, digamos, esta es menos riesgosa. Y esta es más riesgosa. ¿Cuál de las dos piensan ustedes que es más útil testear? Obviamente todo digamos, el análisis empírico tiene todas sus dificultades y todo, pero digamos, es decir, uno para testear la segunda tiene que tener telescopios, tiene que tener instrumentos de medición muy precisos, pero suponiendo que los tenemos, ¿cuál de los dos es mejor? ¿La primera predicción o la segunda predicción? Para testear. Sí, yo creo que la segunda predicción tendría más aporte como de conocimiento. Ok, efectivamente, digamos, el asunto es de que en la primera predicción resulta que hay otras, digamos, físicas, la física de Newton, que dice también ese supuesto, digamos, entonces si uno ve que una manzana se cae y le cae encima de la cabeza a uno, entonces dice, bueno, puede ser cierta tanto la física de Newton como la física de Einstein, pero con la segunda hipótesis, una hipótesis fuerte que se llama, solo puede ser cierto con la física de Einstein y no con la de Newton. Entonces, por lo tanto, es preferible hacer un test
de las, digamos, hipótesis más fuertes que de las hipótesis más débiles. ¿Ok? Bueno, resulta que todo esto es importante para finanzas, porque entonces ahora vamos a hacer el tema de los test del KPM y como vamos a empezar por los test débiles. Entonces vamos a ver las hipótesis débiles y las hipótesis fuertes. ¿Ok? Hipótesis en finanzas. Entonces resulta, imagínense que yo tengo esta hipótesis aquí. Entonces les voy a explicar, en las primeras tenemos hipótesis débiles. Y una hipótesis débil es ¿cómo se llama? Esta. ZJ es igual a BJ por ZM. Esto lo estamos poniendo en primas de riesgo. Ok, eso es el KPM de Sharpe. KPM de Sharpe. ¿Por qué se le llama a esto una hipótesis débil? ¿Qué piensan ustedes? Aún así le vamos a poder sacar algo de jugo, ¿verdad? De todas maneras, no es que no sirva para nada. ¿Por qué es débil? No sé si está relacionado, pero en micro 1 y micro 2 veíamos como los axiomas débiles y axiomas fuertes. Y el axioma débil era porque ocupaba menos cosas para comprobarse, el axioma fuerte ocupaba más para comprobarse. No sé si está relacionado. Ok, tal vez mejor es como el tema de la física de Newton y la física de Einstein. Vamos a ver, nosotros vimos un modelo que nos da un resultado muy parecido a este, de que el rendimiento, la prima de riesgo es igual al beta por la prima de mercado y que no era el KPM de Sharpe. ¿Se acuerdan nosotros cuando que lo vimos hace unas semanas? André. ¿El de Black? Bueno, el de Black es un tipo, pero es un poco diferente. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que vimos algo donde nos daba una relación entre el beta y los rendimientos esperados? Un modelo muy distinto. Bueno, si ustedes se fijan, vamos a ver en el modelo de mercados completos. Resulta que nos salía una relación muy parecida a esta, de que hay una relación entre el beta y el rendimiento esperado. Mercados completos muy distinto, ¿verdad? Del KPM de Sharpe. Y hay otra teoría que no la hemos visto, es la última que vamos a ver, eso falta un par de semanas para que la veamos. Resulta que el APT es otro modelo y que también tiene esta misma predicción. Entonces resulta que, ¿qué es lo que pasa? Que entonces si nosotros vemos que esto es cierto, que tampoco lo es, pero digamos si fuera cierto, resulta que hay varias teorías que pueden explicarlo. Y entonces, por lo tanto, eso no va a funcionar tan bien. Habíamos visto también el modelo de Black, que habíamos dicho CJ es igual a 1 menos BJ ZCM más BJ ZM. Es un poco distinto. Este es el KPM de Black. Resulta que también hay versiones de mercados completos y del APT que también nos van a dar algo por el estilo. ¿Ok? Entonces, Daisy, resulta que esas predicciones propiamente que no están así tan bien, ¿verdad? Perdón, son hipótesis débiles. Entonces, ahora vamos a ver un par de hipótesis fuertes, ¿ok? Del KPM. Entonces, una hipótesis fuerte es esta, que el WM está
es G más H mu de M y combinación. Y el mercado está en la frontera eficiente. Ok, eso es una hipótesis fuerte porque lo que me está diciendo digamos, el modelo ni siquiera es el KPM, sino más bien el de, digamos, el de Markowitz, es que me está diciendo que el mercado, por un tema de razonamiento económico y todo, tiene que estar en la parte de la frontera eficiente, en la parte dominante, perdón, de la frontera eficiente. ¿Ok? Bien, ese es un ejemplo de una hipótesis fuerte. Otro ejemplo de una hipótesis fuerte, esto es en el caso de Markowitz. Otra hipótesis fuerte es acerca de la cartera de mercado. ¿Y qué me dice Sharp acerca de esta cartera de mercado? Que tiene la máxima razón de Sharp. Ok, tiene la máxima razón de Sharp. La razón de Sharp más alta. Ok. Y entonces esto, de hecho, entonces hay un test para esto y van a haber varios tests para esto. ¿Ok? Entonces, tiene la razón de Sharp más alta. Propiamente lo que significa, si ustedes se acuerdan, es que lo que el test de hipótesis fuerte es que el M es igual al Q, que la cartera M es igual a Q. ¿Se acuerdan que la cartera Q era la que tenía, ¿cómo se llama? Tangencia con la frontera eficiente. ¿Ok? Perdón, la frontera eficiente con el CML. ¿Ok? Estamos. Bien, entonces, ahora vamos a ver un poquito más acerca de, digamos, cómo empíricamente uno trabaja estas cosas y entonces le va, digamos, tal vez ya cuando uno va cayendo al mundo empírico, se va dando cuenta que uno tiene que ir haciendo algunos supuestos de camino y resulta que esos supuestos pueden ser que sean buenos o malos, ¿verdad? Entonces eso ya también tenemos que ir viendo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con las hipótesis débiles. Hipótesis más supuestos auxiliares. Ok, entonces vamos a ver. Nosotros lo que dice el KPM de Sharp me dice lo siguiente, CJ es igual a BJ por ZM. Ok, vean esto lo que me está diciendo, digamos, ¿qué es lo que me está diciendo esta ecuación propiamente y empíricamente cómo lo trabajaría uno? Me está diciendo la prima de riesgo de un activo es igual al beta por la prima de riesgo del mercado. Ok, una pregunta, ¿cómo saco yo esas primas de riesgo? Digamos, teóricamente, ¿cómo las saqué yo? Digamos, esa esperanza es ex ante o ex post. Ex ante. Es ex ante, ¿verdad? Es ex ante, ¿verdad? Entonces es esperanzas ex ante. ¿Ok? Y entonces vamos a ver, digamos, empíricamente qué es lo que uno hace. Uno lo que hace es lo siguiente, uno dice, vea, voy a correr una regresión CJT promedio es igual a un alfa J más un BJ estimado por ZMT. ¿Ok? Entonces, donde simple y sencillamente, digamos, esta es la parte, digamos, empírica, la implementación empírica. Y una pregunta, digamos, estos promedios del CJ y el ZM se usan con distribuciones ex ante o ex post. ¿Cómo se saca un promedio de una variable?
ahí sería, digamos, el rendimiento promedio sobre la tasa libre de riesgo y el del activo y del mercado. Digamos, esta es la parte empírica. Ok, entonces vamos a ver. Resulta que esto puede fallar por 3 razones. Esta parte empírica puede fallar por 3 razones. Vamos a ver de cuáles son esas 3 posibles razones. Una razón de que pueda fallar es que los supuestos de Sharpe de esto no son buenos, no son suficientemente realistas. Digamos, ahí pueden ser varias cosas. Una es que no, que la tasa de pedir prestado y la de prestar es diferente. Eso puede ser, eso es un supuesto. O pudiera ser que resulta que la gente no hay preferencias de media de varianza, que a lo mejor otros factores juegan un papel ahí. Esa sería una posibilidad, digamos, y por decirlo así, esa es la que nos interesa para ver si la teoría del KPM es correcta o no, ¿verdad? Resulta que aunque el KPM fuera, digamos, que los supuestos estuvieran más o menos bien, también podría fallar esta relación entre digamos, la teoría, que es esta, y la implementación empírica, que es esta que está aquí. Resulta que también podría fallar por otras razones, más allá de un fallo de la teoría. Ok, entonces otra posibilidad de que esto pueda fallar es que la distribución ex ante sea distinta de la distribución ex post. Es decir, lo que quiere decir esto es que a lo mejor usted tenía digamos, una distribución ex ante, usted dice, va a tener esto así, 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 pero a la hora de la hora se dio una distribución distinta. Sí, un ejemplo de eso es, hace un año, ¿quién hubiera pensado que, ¿cómo se llama? En los números ex ante, para poner las valoraciones de bonos y todo, ¿qué es lo que la gente estaba suponiendo que iba a pasar con la economía hace un año? Hace 6 meses, mejor dicho, en diciembre. Y Y que sí, íbamos a crecer como al 2.1, 2.7 creo que era. sí, para la economía de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, y Expos, ¿qué está pasando? Vamos a caer entre un 3 y un 6%. Sí, ok, entonces vean que eso es un ejemplo donde el ex ante y el ex post son totalmente distintos, ¿verdad? Se dio un shock que nadie esperaba. No sé si se podía esperar o no se podía esperar, pero el hecho es de que no estaba en los precios de nada, ¿verdad? Entonces, eso puede pasar. Eso va a pasar especialmente en los mercados financieros, puede pasar en periodos relativamente cortos. Por relativamente cortos estoy hablando de 5 a 10 años. Ya si resulta que la distribución ex ante ex post de 30 años no pega, de ahí sí tenemos un problema porque ahí prácticamente usted está diciendo que nunca va a pegar, ¿verdad? Okay. Entonces esa es otra posibilidad, y una posibilidad bastante importante. Hay una tercera posibilidad que es como más del tema econométrico, que es el siguiente, es que imagínense que esto y esto estén mal medidos, que tengan un error de medición. ¿Eso puede pasar o no puede pasar? ¿Qué piensan ustedes? Sí, que los alfas y los betas calculados digamos, tengan un error ahí, o hay un sesgo de algún tipo. ¿Les parece a ustedes que eso es posible o no es posible?
Y ahí sí, yo pensaría que sí. Existen muchas cosas que podrían pasar a la hora de hacer un cálculo. Ok, efectivamente. Entonces, vamos a ver. Esto es un tema y esto es puramente econometría. Es que resulta que dependiendo de los activos que yo escoja, pudiera ser que el alfa y el beta que yo tenga salga con un error muy grande. Eso se llama en econometría un error en variables, ¿verdad? Entonces, porque estas variables se van a usar para hacer regresiones. Entonces, ya desde el principio, una de las cosas que se decidió fue que en vez de escoger activos particulares, se iban a agarrar carteras de activos. Entonces, el J y el alfa J y el beta J normalmente no son de acciones en particular, sino de activos en general, por la razón más o menos sencilla de que yo a la hora de calcular el alfa y el beta de una cartera, tiene errores mucho menores que el alfa y el beta de un activo en particular. ¿Ok? Entonces eso significa que todos, digamos, los artículos primeros que vamos a ver siempre trabajan con carteras. ¿Ok? Y además hay que tener un tema, de que tener un cuidado de que no haya un sesgo de selección. ¿Ok? Un sesgo de selección, por ejemplo, nosotros cuando vimos, yo les enseñé la frontera eficiente con esas 10 empresas, las 10 empresas más grandes. En ese momento, ¿ustedes piensan que había o no había un sesgo de selección? Las 10 empresas más grandes para hacer una frontera eficiente. ¿Qué piensan? ¿Isaura? Sí, sí hay un sesgo, pero ¿Cuál es el sesgo? justamente yo estoy buscando elegir quién va a ser mi muestra. Entonces es un sesgo de las empresas. Bueno, entonces efectivamente son empresas grandes. Una de las razones que, digamos, son grandes es porque han tenido rendimientos muy positivos anteriormente. Entonces va a ser una muestra muy particular, sesgada, ¿verdad? Que son los que tienen, ¿cómo se llama? Han tenido los rendimientos más positivos. Entonces significa, bueno, ya vamos a ver que puede ser que tengan unos alfas muy altos o lo que sea, pero la razón es porque, claro, si escogí las empresas más grandes, me va a dar ahí digamos, un tipo de sesgo de ese estilo. Ok, entonces vamos ahora a ver los 3 test empíricos. Del KPM. Ok. Entonces, el primero que vamos a ver es el de Bloom y Friend de 1970. Ok. Esto piensen lo que es como una especie de sección cruzada. Ok, ese es el primero. El segundo que apareció, pero es el tercero que vamos a ver en la clase, es el de Fama y Maped. Esta gente es bastante importante. Ya Fama había, bueno, esto es de 1972. Esto es de, llamémoslo así, panel. Fama fue una de la gente que había estudiado el tema de si había caminata aleatoria o no en los mercados. Lo que determinó es que no hay caminata aleatoria. Hay como una especie de correlación, pero que es relativamente baja. Y Fama va a seguir apareciendo en muchas otras cosas después. Y después, el tercer test que vamos a ver es el de Black. El mismo Black del KPM de Black, Jensen y Scholz. De 1973. Y esta gente lo que hace es una serie de tiempo. Okay. Entonces son 3 modelos, de cada uno es distinto, ¿verdad? Tiene como distintas ventajas, desventajas. Y ya lo vamos a ver. Además, el de Black, Jensen y Scholz sí también testea el KPM de Black. Entonces, eso que es interesante. Entonces, vamos a empezar por el test de Bloom y Friend. Y vamos a ver qué es lo que hacen estos señores. Entonces, lo primero que hacen es que van a construyo
n carteras desde j igual a 1 hasta n. ¿Okay? Entonces tienen que ser no tantas carteras para que cada cartera tenga bastantes activos y entonces así el alfa y el beta estén calculados sin tanto error en variables. Entonces, para cada cartera, J, voy a correr la siguiente regresión. CJT igual a alfa J más BJ ZMT más epsilon JT. ¿Ok? Entonces, voy a correr esta regresión. Regresión, que es esta que habíamos visto. Y entonces, a partir de ahí, obtengo un estimador alfa J y beta J. ¿Ok? Ellos tienen, y entonces hay que saber, ¿verdad? Que dependiendo cómo uno lo haga, esto puede tener varios tipos de sesgo. Un sesgo de medición, lo que se llama un error en variables, y también puede tener un sesgo de selección. Entonces, en general, esta gente tiene que ser muy cuidadosa a la hora de analizar cómo lo calcula, pero supongamos que lo hicieron más o menos bien. Entonces, el cuarto paso, lo que hacen es que corren la siguiente regresión de sección cruzada. Corren es CJ promedio es igual a A más B por BJ. ¿Ok? Entonces corren esta regresión y ¿qué es lo que me dice el KPM de Sharp acerca del valor de A y de B? A debería ser 0. Ok, entonces dice el KPM de Sharp dice lo siguiente, que sería, llamémoslo así, la hipótesis 0, me dice, vea, A debería ser igual a 0 y B debería ser igual a ZM promedio, la prima de mercado. ¿Ok? Ok, y entonces eso es la hipótesis. Resulta que lo que ellos obtienen es la siguiente situación. Obtienen para toda la muestra, esto usan datos de 1926 a 1968. Tienen para toda la muestra el siguiente resultado. A es mayor que 0 y B es menor que ZM. Ok, entonces, y es estadísticamente significativo. El A sí es significativamente distinto de 0. Dígame una cosa, digamos, si este es el resultado que salió, ¿hay alguna teoría que sea compatible con esto? El KPM de Black. El KPM de Black. Entonces, efectivamente, el KPM de Black por lo menos es compatible con ese resultado. Y además encuentran lo siguiente, digamos, tal vez es para que pueda ser interesante, es que encuentran que para la muestra de 1960, 1968, pues esto les va a poder pasar a ustedes mucho. Encuentran dos cosas. Bueno, que el B y el B, por supuesto, es mayor que 0. Pero en esta muestra encuentran que el A es mayor que 0 y que el B es menor que 0. Pregunta, ¿por qué puede dar? Y entonces ahí sí es que ni siquiera va con el KPM de Black mucho, ¿verdad? Pregunta, ¿eso puede pasar o no puede pasar? Bueno, de hecho pasó, pero la pregunta es ¿por qué creen que pasó? Digamos que hubo, ¿cuál fue el fallo ahí? Ya, volvamos aquí a esta parte.
¿Qué piensan ustedes que pasó en ese periodo del 60 al 68? Un periodo malo. Ahí no estaba la Guerra Fría. La Guerra Fría, estaba la Guerra de Vietnam, las protestas de los derechos civiles de Martin Luther King, el asesinato de Kennedy, ¿verdad? Habían varias cosas. ¿Qué piensan ustedes ahí de estos tres? ¿Cuál es el sospechoso más grande de lo que está pasando del periodo del 60 al 68? La distribución es diferente. La distribución ex ante puede haber sido perfectamente distinta que la ex post, ¿verdad? Además, por un periodo relativamente corto, digamos. A uno le parece que 8 años es mucho tiempo, pero sí puede pasar, digamos, un periodo, digamos, ha pasado en esa década de los 60, ha pasado en los años 30, con la Gran Depresión, que nadie se esperaba que fuera a durar 10 años, ¿verdad? Y entonces eso puede llegar a pasar, digamos, hasta 10 años, una cosa de ese estilo. ¿Ok? Bien, entonces, esto, digamos, yo aquí, esta parte, pues nada más para que sepan, ¿verdad? Que depende de si ustedes usaron un periodo relativamente corto, puede perfectamente ahí que les dé al revés, ¿ok? Lo que sí no debería darles es un periodo muy largo, que si les diera eso, ya sí es un problema, ¿ok? ¿Estamos? Ok. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el dato, vamos a ver el otro paper. Se los explico con cierto detalle y vamos a verlo, ya los números, ¿verdad? Que tienen ahí. Entonces, es el test de Black, Jensen y Scholz. Profe, una pregunta. ¿Sí? Digamos, si tengo un alfa mayor que cero y un beta menor que cero, quiere decir que, digamos, que para las empresas que van en contra del mercado les exige un mayor rendimiento. Ah, eso pasó como en esa época. Vamos a ver, imagínense que, por ejemplo, uno podría pensar, Zoom pudiera ser, no, creo que no la tiene, pero digamos que tuviera un beta negativo. Y entonces usted asume que le pide un rendimiento alto o bajo. Di, en esa época que todo el resto está mal y usted no está bien, di, le pedí un rendimiento más bajo. De hecho, y podría ser un más bajo que la tasa libre de riesgo, Aaron. Creo que no es posible. No, no Sí, sé, bueno, a ver, veo que la tasa libre de riesgo anda es cerca de cero, pero digamos, teóricamente. Vamos a ver, ¿se acuerdan nosotros cuando vimos en mercados completos que a veces podía ser que yo le pedía menos que la tasa libre de riesgo? ¿Y se acuerda por qué era eso? Es decir, que era un seguro. es que es un seguro, ¿verdad? Entonces resulta que si usted pensara que es como una especie de seguro contra la economía, entonces pudiera tener un rendimiento menor que la tasa libre de riesgo. No es que sea así, ¿verdad? Nada más le estoy diciendo que por lo menos en teoría puede ser. ¿Ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver el test de Black, Jensen y Scholz. Es un modelo más o menos sencillo y es muy parecido al de Bloom y Friend. Entonces, ellos lo que hacen es que tienen datos de 1926 a 1965. Y entonces, ellos lo que hacen es lo siguiente. ¿Ok? Entonces, tal vez esto se los explico con cierto detalle para que vean por qué estás haciendo. Entonces, van a empezar con un primer tracto que es de 1926 a 1930. ¿Ok? Son 5 años de datos mensuales, entonces son 60 meses, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que ellos hacen es calculan el BJ para cada una de las empresas. J igual a 1 hasta J mayúscula. Ok, eso es en este periodo. En el segundo paso, ordenan los beta J de mayor a menor y
El tercer paso es crea 10 carteras. 10 carteras. El beta 1, la primera cartera son las betas más altas. Bueno, mejor llamémosle cartera 1. Cartera 1. Las betas más altos. Hasta la cartera 10 es los betas más bajos. Okay, entonces ya yo hice, digamos, agarré las empresas que estaban ahí y las agarré de esa manera. Entonces, ahora el cuarto paso es que calcula el rendimiento RJT para J igual a 1 hasta 10. Digamos, donde 10 son las carteras. Ya aquí son las carteras. Mejor, llamémosles en vez de J, I, K, para el T de 1931. Y entonces, en el quinto paso, recalculo los pasos A y D con datos para, digamos, mes a mes. Y así, al final, voy a tener 10 carteras, 420 meses para cada cartera. Entonces, lo que tienen que pensar es que estas carteras lo que están haciendo es que es la cartera que en teoría tiene que tener los betas más altos, la segunda segundos más altos, y voy a correr esta regresión. Z y T es igual a alfa I más beta I ZMT más epsilon y T de T igual a 1 hasta 420. Para esos 400, digamos, y en ese sentido es una serie de tiempo. ¿Ok? Y entonces voy a plotear el rendimiento versus el beta. Ok, entonces ahora voy a enseñarles el resultado que obtienen. Ok. Ok, todo el mundo está viendo esto, test de predicciones débiles del KPM. ¿Lo ven? Sí, bro. Ok, bien. Entonces, vea, la primera cosa que quiero enseñarles, nada más para volver al tema para ver el test de Bloom y Friend. Vean que aquí yo lo hice súper mal porque no lo hice con carteras, sino lo hice con las empresas individuales. Vamos a ver los resultados un momentito. Vean, está el beta de Apple, que ya era el que habíamos encontrado, el T estadístico de Apple, el alfa, el T de eso, el R cuadrado. Ok, todo eso sale ahí. Son 10 empresas. Vean los alfas de estas empresas. ¿Les llama la atención algo acerca de los alfas de estas 10 empresas? ¿Hay alfas negativos? Sí, Felipe, vamos a ver, ¿qué es lo que debería decir la teoría acerca de los alfas? ¿Cuántos positivos y cuántos negativos deberían haber? Bueno, si es teoría KPM, esos alfas deberían ser cero todos en realidad. Ok, sí, cero, pero entonces sí, digamos, obviamente no son exactamente, bueno, vamos a ver. Bueno, se aproxima mucho a ser cero. Sí, digamos, el test estadístico efectivamente, no, digamos, en ninguno puedo rechazar que sea cero, pero les llama la atención algo acerca del signo, ¿verdad? ¿Cuántos son con signo negativo y cuántos con signo positivo? La gran mayoría son positivos. Ok, entonces, ¿y se acuerdan yo lo que les había dicho de esas empresas, cuáles son? Esas 10 empresas que escogí, ¿de dónde salieron?
Isaura había dicho algo acerca, la pregunta de Isaura era si hay sesgo. ¿Cuál era el sesgo ahí? Esas no son las 10 empresas con mayor capitalización de mercado. Así es. Pero una forma de llegar a tener la mayor capitalización de mercado es haber tenido un rendimiento histórico muy alto, más alto de lo normal. Entonces, eso quizás es lo que está explicando por qué los alfas aquí, la mayoría son positivos. Bueno, y entonces hago esta regresión aquí abajo, digamos, donde, digamos, la teoría lo que me dice es esta ecuación abajo, con la línea más parada, y el resultado empírico que me da es igual que lo que está dando, lo que le dio a Bloom y Friend, es decir, que la A es mayor que 0 y el B es menor que la prima de mercado. Y de nuevo, es comparar, digamos, es razonable con el, ¿cómo se llama? Con el KPMG Black. Entonces vamos a ver un momento, bueno, este Fama y Macbeth, ahorita ya lo vemos un poco después, pero vean el de Black, Jensen y Schultz. Vamos a ver, estos son los datos que ellos usaron, ¿verdad? Estos son los datos del 26 al 65. Y entonces vamos a ver, y es bueno esto para tenerlo en la cabeza, ¿qué es un beta alto? De acuerdo a lo que, digamos, a los resultados de Black, Jensen y Schultz. El decil más alto de betas, ¿cuánto es? 1.56. 1.56. ¿Y el beta más bajo? Casi 0.5. Casi 0.5. Entonces, eso también lo que nos da es una idea, digamos, de qué es lo razonable uno esperar en una empresa, ¿verdad? Es decir, que muy rara vez va a encontrarse uno, por ejemplo, una empresa con un beta negativo. Es decir, que siempre va a haber un beta, los betas, por muy bajos que sean, vean que aquí en estos casos andan en 0.49. E igual los betas más altos están en 1.56. Y de nuevo encontramos, vean los alfas. Les llama la atención, digamos, los alfas, les llama la atención algo acerca de ellos. De la mitad la mitad más alta son negativos y la mitad más baja son positivos. Ajá. ¿Y eso, Alonso, es compatible con algún modelo? Sí, por encima de uno son negativos, como el de Black. Ok, efectivamente. Entonces, vamos a ver, hay una cosa más. Resulta que los alfas, vean que la cartera 2 y la cartera 9 son estadísticamente significativos. Entonces, ya con eso se voló completamente el KPM. Por cierto, y viendo estos resultados empíricos, ¿ustedes qué dirían? ¿El KPM sirve, no sirve? O sea, estadísticamente se rechaza, porque se rechaza por estos alfas. Pero entonces, ¿ustedes qué dirían? Borrón y cuenta nueva, nos olvidamos del KPM y todo lo que vimos. ¿Qué piensan? ¿O es una teoría que, no sé, es rescatable? ¿Qué creen? Por cierto, ¿a quién es? Sí, perdón, Aaron. No, yo iba a decir que a partir del KPM de Chart es que nos sirve como un tipo de benchmark para ver si son por encima o por debajo los alfas. Y ya con el KPM de Black se logra como aproximar más a los datos empíricos. Ajá. Ok, entonces, pero, bueno, y la otra cosa, viendo estos resultados empíricos, digamos, los puntos azules, ¿qué les parece a ustedes el supuesto de que hay una relación lineal entre el rendimiento y el beta? ¿Les suena razonable, poco razonable? Ahí en el gráfico parece ser razonable. Parece ser razonable, digamos, parece ser que hay una relación lineal, no es exactamente la que dice el KPM, y entonces ahí tenemos que hacer lo que dice Lacatos, es decir, empezar a refinar. Aaron pues lo dijo, ¿verdad? Es que es el KPM de Black, que es tratar de usar, digamos, supuestos más realistas, que era la tasa de prestar y pedir prestado eran distintos, y se va acercando un poquito más a ese resultado empírico que está ahí, ¿verdad? Entonces, por decirlo así,
lo que está diciendo es, vea, se rechaza porque se rechaza, digamos, desgraciadamente para finanzas, lo bueno y lo malo es que uno tiene datos muy buenos y muy exactos y entonces empíricamente ese test estadístico de ahí se sale y sale. Por cierto, digamos, siendo así, ¿se acuerdan ustedes que en finanzas tiene como estas dos caras de que está la teoría y que si sube o no, digamos, si funciona o no funciona? Y también está la parte de si uno puede ganar o perder plata o aprovecharse de estas imperfecciones. ¿Ustedes harían algo al respecto con estos datos de Black, Jensen y Scholz? Digamos, hay una forma de ganar plata. ¿Qué piensan? Vamos a ver, vean, aquí resulta que salieron dos resultados estadísticamente significativos de alfas, positivos y negativos. ¿Uno puede o no puede aprovechar eso? Bueno, piénsenlo y eso tiene que ver con la cartera 9 y la 2. Entonces, ahí se puede hacer plata con esas dos carteras. Entonces, piensen un momento, pero no lo vamos a ver ahora, sino que lo piensa en su casa. Y ahora vamos a ver el tema del test de el KPM de Black. Entonces, aquí vamos a ver los resultados. Entonces, el alfa, de acuerdo al 0 beta, al KPM de Black, son las barras negras. Y, digamos, las barras negras es usando la tasa de pedir prestado y la de prestar, que me da eso, ¿verdad? Y entonces ya sale esos números. Y la barra, digamos, que está rayada, son, por decirlo así, los resultados empíricos. ¿Qué les parece a ustedes esto? Y que los alfa empíricos son mayores, o sea, son más Son más fuertes. Y de hecho, fuertes, exacto. sí, entonces parece ser que el 9 y el 2 hay una diferencia estadísticamente significativa. Y entonces con eso también se vuelve a rechazar el KPM de Black. Aún así, por lo que está diciendo Felipe, que es que empíricamente, digamos, los números son más fuertes de lo que dice la teoría. ¿Okay? Ahí uno podría como cambiar la teoría y suponer que el RD es mucho más alto que el RF, pero si hace eso, empieza a ser como, es como una especie de chanchullo, ¿verdad? Entonces eso realmente no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque sería como una especie de dato degenerativo. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. Bueno, entonces nos queda para ver el modelo el test de cómo se llama, Fama y Macbeth, pero ya son las 12:39, no lo vamos a poder ver en 5 minutos. Entonces lo vamos a dejar para la próxima clase y al mismo tiempo vamos a ver ya los test fuertes. Y después vamos a ver un poco de los test de ¿cómo se llama? Macro financiera. ¿Ok? Entonces eso sería por hoy. Profe, es que tengo una duda del proyecto. Sí, voy a frenar